Bueno, doncs bona vesprada i el primer de tot volia agrair a la Càtedra d'Economia Feminista, a la directora de la càtedra, Maria Luisa Moltó, a Carmen Castro, l'haver-me convidat a estar així a presentar aquesta mesa de debat i la veritat és que estic un poquet sorpresa d'estar així damunt, no? I al costat de Maria Pazos. Estava un poquet assustada, no? Perquè jo sempre he estat ahí baix en la categoria de públic i avui estic així presentant-la. Me pareix algo inaudito, no? Avui tenia que estar també amb nosaltres Lina Gálvez, però com sabeu, fa poc l'han nomenada consejera en la Junta d'Andalusia, per la qual cosa avui no pot estar, però ens ha enviat un vídeo i podem escoltar-la, encara que siga en diferit. En primer lloc, faré la presentació de Lina, veurem el vídeo i després faré la presentació de Maria Pazos i parlarà ella. I després volem tindre un xicotet espai per a debat. Bueno, que les dones dediquem el doble de temps que els homes a la cura d'atenció de les persones no és una cosa nova, ja hem estat parlant estos dies de tots aquests temes, de la divisió sexual del treball, de com entenem nosaltres la vida i la cura de les persones i com la entenen els homes. Però totes aquestes coses estan marcant la nostra vida. Nosaltres som les cuidadores, les encarregades de la criança de les criatures, de l'atenció de les persones dependents, i també de les independents, que moltes vegades s'oblidem, perquè també aquests esposos que tenim que cuidar nosaltres, o aquestes xiquetes i xiquets que ja són majors però que pareix que no tinguen autonomia. I en resumides comptes seria aquesta mare esposa de la qual ens parla Marcela Lagarde. Aquest treball, que no està retribuït, tanmateix és la base de l'estat de benestar, és el sostenidor de la vida humana, però no es valora ni es té en compte a l'hora d'organitzar l'economia. En paraules de Cristina Carrasco, es falseja la realitat en excloure de l'anàlisi un treball absolutament necessari per a la sostenibilitat de la vida humana i per a la reproducció de la força de treball necessària per al treball de mercat. I s'impedeix també debatre sobre el que és un element essencial de l'economia feminista, la satisfacció de les necessitats bàsiques de subsistència i la qualitat de vida de les persones. Des de l'economia feminista s'aposta per posar la vida en el centre de tot, per canviar el sistema productiu actual, pel repartiment del treball remunerat i també del no remunerat, d'igualar els drets d'unes i d'altres per a tenir una societat justa i sostenible, on totes les persones siguin encarregades de l'atenció i la cura de les persones i sostenidores en les mateixes condicions. I per a parlar de tot això, avui com dia tenim dues veus imprescindibles, Lina Gálvez Muñoz i Maria Pazos Morán. Lina Gálvez Muñoz, nascuda en Sevilla, vaig a fer un xicotet resum del currículum d'ambdues perquè si no podem estar així la mitja hora parlant d'elles. Com dia, Lina Gálvez va néixer a Sevilla i se va formar en les universitats de Sevilla, Lió, l'Escola d'Econòmiques de Londres i en l'Institut Universitari Europeu de Florència. És catedràtica d'Història i Institucions Econòmiques i és directora de l'Observatori de Gènere d'Economia, Polítiques i Desenvolupament i també dels màsters universitaris en Gènere i Igualtat i en Drets Humans, Interculturalitat i Desenvolupament de la Universitat Pablo Olavide. És responsable de la línia de recerca de Gènere i Igualtat del Doctorat de Ciències Socials i del grup de recerca ECOECOFEM i recentment, com dia abans, ha sigut nomenada consejera de Conocimiento, Investigación i Universitat de la Junta d'Andalusia, un nomenament que des del moviment feminista hem celebrat. Ha sigut professora en les universitats de Reading, Sevilla i Madrid i professora visitant a Oxford, membre electa del Consell d'Associació Espanyola d'Història Econòmica i en l'actualitat vicepresidenta de l'Associació d'Economia Crítica, de la Junta Directiva de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues i membre del Consell Científic d'ATAC Espanya i de l'Institut Laureano Figuerola. Dic membre conscientment, no és que m'hagi equivocat. També és vocal del Consell Estadístic d'Andalusia i del Consell Econòmic i Social de Sevilla i acadèmica corresponent de Ciències de la Real Acadèmia de les Nobles Arts d'Antequera. Forma part de diferents consells assessors i xarxes de recerca internacionals com a Gènere i Benestar, Treball, Família, Polítiques Públiques, Equalix o la dinàmica de la desigualtat de gènere a l'Orient Mitjà,
Àfrica del Nord i Europa del Sud. I ha participat en diferents comitès científics, actuant com a avaluadora d'editorials de reconegut prestigi. És col·laboradora en diferents tipus d'organitzacions i institucions nacionals i internacionals, incloent diverses de Nacions Unides com la Unitat d'Estadística, el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament i Recerca Interregional de les Nacions Unides sobre la Delinqüència i la Justícia, la UNICRI. Ha participat i ha dirigit nombrosos projectes de recerca i actualment ho fa del projecte de recerca Infància i Benestar, indicadors i base per al desenvolupament de polítiques públiques des d'un enfocament de teoria de les capacitats, i el projecte I+D, Crisis d'ocupació i transformacions en les desigualtats de gènere, un anàlisi dels usos dels temps corresponent al Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació, orientada als reptes de la societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica d'Innovació. La seva recerca actual se centra en l'anàlisi dels canvis que s'estan operant en els mercats de treball i el repartiment dels temps i treballs per raó de gènere, incloent el treball no remunerat, i en el benestar, especialment el de la infància, i molt especialment en l'anàlisi de les crisis econòmiques i els efectes de gènere de les polítiques d'austeritat. Ha rebut els premis Ramon Carande, el Meridiana de la Junta d'Andalusia o l'Emilio Castellar en defensa de les llibertats. És col·laboradora i autora de diferents publicacions especialitzades. Només vaig a citar alguns dels llibres, perquè té un munt de publicacions que podeu consultar en internet, i entre altres té les publicacions, els llibres Desiguals, dones i homes en la crisi financera. Este ho va publicar conjuntament amb Torres López, també el treball de cures de dones i homes a Andalusia, mesurament i valoració, el treball informal de les dones en les empreses familiars a Andalusia, la lenta normalització de la presència de les dones en els cossos de seguretat, anàlisi de mecanismes d'accés i promoció de dones i homes en les policies locals andaluses o l'economia de les cures. Com vegeu, ha tocat tots els palos que dic, no? Lina, a més, ella també se defineix a si mateixa com, ella diu que és mare d'una xiqueta a la qual espera deixar-li un món millor, lliure de discriminació i injustícies. I ara, si voleu, passem a veure. I jo aprofito. Hola, queridas compañeras, siento no poder estar allí hoy con vosotras en Valencia, pero bueno, voy a grabar así un pequeñito vídeo contándoos un poquito, pues me pidieron que hablara de la economía política feminista y bueno, lo primero es decir que obviamente no se trata de un corpus único, pero sí tener en cuenta que hay un par de cuestiones en las que yo creo que todas, a pesar de las distintas visiones que podamos tener, coincidimos, que se trata de un enfoque que pone énfasis en la economía como aprovisionamiento social por una parte y luego que el género debe ser, una categoría central de análisis, tanto en lo relativo a cuestionar los fundamentos androcéntricos de la economía, de la corriente principal de la economía y también el extractivismo productivista de otras corrientes de la economía, y por otra parte también se conforma como una apuesta ético-política transformadora que intenta, pues imprimir más justicia y equidad, ¿no? De hecho, yo creo que lo fundamental es que queremos construir una economía con criterios de mayor justicia y de mayor equidad, y eso lo que propone la economía feminista es hacerlo no solo con otra manera de analizar, con otra manera de enseñar la economía, sino también, como decía anteriormente, con propuestas políticas que pueden ir que van tanto con propuestas de corto plazo como propuestas de más largo plazo. Propuestas de más corto plazo en el sentido de ir mejorando precisamente los aspectos dentro de un sistema que en sí mismo genera desigualdad para, pues por lo menos ir ganando en justicia y en equidad, ¿no? Esa otra manera de analizar y de enseñar la economía pues implica un poco
ir desmontando el mito, este mito de la economía liberal, de lo que es bueno para la economía es bueno para todos, porque sabemos que digamos, las economías y las políticas económicas van vinculadas a generar ejes de desigualdad muy distintos, y esto lo tenemos que tener en cuenta, muy especialmente las desigualdades que se generan en torno a, bueno, pues a nuestra condición de género, ¿no? Tenemos que desterrar de alguna manera, bueno, pues todas las bases epistemológicas, mecanicistas y deterministas, el individualismo metodológico que está detrás de la manera en que tenemos de abordar lo económico, la falsa libertad, la falsa autonomía, la idea esta del interés individual como algo que lo mueve todo, cuando sabemos que hay motivaciones muy variadas, tanto en el ámbito del mercado como en el ámbito de la familia, la obsesión por el crecimiento como una cuestión central, la modelización, que en definitiva es muy simplificadora de lo que hay, esta construcción del homo economicus, ¿no? Que, como dice que Catherine Marshall, es de todo menos mujer, ¿no? Esto obviamente no quiere decir que la economía feminista, yo creo, que no defienda la idea de individuo, porque en definitiva es por lo que hemos estado luchando también las feministas, que por la idea de que podamos tener proyectos de vida propios, ¿no? Y también obviamente queremos ser seres autónomos, sobre todo con autonomía financiera que nos permita, pues, diseñar esos proyectos de vida autónomos. Lo que ponemos en cuestión, o yo creo que lo que pone en cuestión en este sentido la economía feminista, es el concepto de independencia, puesto que la vida siempre es en común y somos seres interdependientes, ¿no? Y bueno, esto obviamente, como sabemos, pues choca directamente con la idea del homo económico como un ser autosuficiente, egoísta, racional, que siempre sabe lo que quiere, ¿no? En definitiva, la economía política feminista, o la economía feminista, ¿no? Pues apuesta por una redefinición de las actividades económicas y de las políticas económicas, ¿no? Entendiendo la economía como un circuito integrado en el que funcionan múltiples formas de trabajo, agentes económicos y esferas de actividad, incluyendo, por supuesto, los hogares, ¿no? Y esta inclusión de los hogares es muy importante, sobre todo para la pata política o de transformación política. Obviamente, la idea es trascender que las mujeres seamos las únicas cuidadoras y que todo el cuidado, digamos, pase por nosotros, y sobre todo de una manera no remunerada, como es en la actualidad, y como un mandato social. Pero también hay que tener en cuenta que mientras eso sea así, reconocerlo, que ahora mismo, hoy por hoy, y según nos dicen las estadísticas, seguimos siendo principalmente las cuidadoras, pues que toda la acción política que hagamos, todas las políticas públicas, tengan en cuenta esta participación diferenciada que tenemos las mujeres en las distintas actividades económicas, precisamente por esta especialización en los cuidados, y también los impactos muy diferenciados que recibimos también precisamente por esta diferenciación, ¿no? Así que hay que ser conscientes de esto para revertirlo primero, pero también para que las políticas públicas que pongamos en marcha, la política económica que pongamos en marcha, como por ejemplo ha ocurrido con las políticas de austeridad, no incida precisamente en esta desigualdad. Sé que he ido a toda velocidad, pero hasta aquí podía, porque os lo tengo que mandar y no he podido sentarme hasta ahora mismo. Así que un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos muy pronto. Molt bé, doncs després d'aquestes paraules de l'Ina en diferido, encara que no la tinguem així, vaig a presentar a Maria i després Maria farà la seva exposició. És un poquet perillós, perquè l'Ina no estava així, no me pot refutar res de lo que dic, però Maria sí. A veure, si clave la pata en algo, tu me ho dius entre amigues, no passa res. María Pazos Morán va néixer en Cañamero, Cáceres, y ella se definís lo primer com a activista feminista, després investigadora, és licenciada en Matemàtiques per la Universitat Complutense de Madrid i màster en Estadística per la de Harvard. Cap d'estudis d'investigació en l'Institut d'Estudis Fiscals i coordinadora del projecte d'investigació Hisenda Pública i Igualtat de Gènere dins d'aquesta entitat. Col·labora en diferents universitats i organismes públics impartint mòduls sobre economia, polítiques públiques i igualtat de gènere. Ha centrat gran part de la seva labor investigadora en la comparativa dels sistemes impositius de diferents països i la seva relació amb la desigualtat de gènere. Ha treballat en l'Oficina d'Estadístiques Laborals dels Estats Units, ha estat docent en la Universitat Carlos III de Madrid
i treballat com a administradora en la Direcció de Política Social de l'Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic, OCDE. Aquesta última labor li va permetre aprofundir en la comparació internacional de sistemes d'impostos i prestacions i en l'avaluació del seu impacte sobre el mercat de treball, l'economia i la configuració social. Ha format part de la xarxa d'expertes i experts sobre gènere i ocupació en la Unió Europea. Resident temporal en universitats de Suècia, Islàndia i Dinamarca amb l'objectiu d'estudiar els diferents models d'organització social i la seva relació amb la desigualtat de gènere i es va especialitzar en l'estudi dels sistemes de benestar nòrdics. És membre de l'Associació Internacional d'Economia Feminista, del Consell Científic d'ATAC, del Fòrum de Política Feminista i de la Plataforma pels Permisos Iguals i Intransferibles per Naixement i Adopció, PINA, de la qual és sòcia fundadora i en la qual centra gran part del seu activisme, sent la representant més visible de la lluita per aquest dret a través de la reforma legislativa. La proposició de llei d'Unidos Podemos, model de la PINA, que s'admet fa poc a tràmit en el Congrés amb el vot favorable de la totalitat. Maria, a més, és col·laboradora habitual en diferents publicacions científiques i autora de diversos assajos sobre la seva especialitat. Entre altres publicacions, entre altres llibres també, tenim Política fiscal i gènere, Economia i igualtat de gènere, reptes de la hisenda pública en el segle XXI, Fiscalitat i equitat de gènere, anàlisi dels sistemes d'impostos i prestacions de Xile, Equador, Espanya i Guatemala, Desiguals per llei, les polítiques públiques contra la igualtat de gènere i el més recent, contra el patriarcat, economia feminista per a una societat justa i sostenible. I també vaig agafar una frase que té ella, que la defineix també. Apassionada de la vida, amb una forta tendència a analitzar el que passa al seu entorn, el més immediat, el social i el polític. I ja, sense més, li dono la paraula. Bueno, moltes gràcies, Macu. Muchas gracias a todas las personas involucradas en que esto esté siendo posible, María Luisa, Carmen y todas vosotras que estáis aquí. Especialmente yo agradezco el título de esta escuela, por otro modelo de sociedad, porque me parece que es lo que tenemos que abordar en este momento. A ver, ¿cómo paso yo? Como siempre, ¿no? Con la flechita. Vale, sí. Estamos en un momento en el que todas las desigualdades están saliendo a la luz con muchísima más fuerza que antes. Estamos en una ola feminista y podemos estar contentas y celebrándolo, de que cosas que estaban completamente relegadas ahora las tenemos aquí y las tenemos en la calle. Pero todas estas desigualdades, todas estas manifestaciones, resulta que se llaman lacras. Entonces yo ahora tengo un gran objetivo, y es luchar contra la teoría de la lacra. Porque la teoría de la lacra es esto de decir, sí, qué lacras más malas. O sea, que la violencia machista, la desigualdad salarial, la dependencia económica, son lacras, ¿no? Son todo lacras, como si se cayeran del cielo esas lacras. Pero vamos a ver, eso no es así. Y afortunadamente ya sabemos, porque lo gritamos en las manifestaciones, que no es un hecho aislado, se llama patriarcado. Y esto que lo descubrimos en la segunda ola, porque bueno, que yo la llamo segunda ola, pero me da igual, o sea, la ola de feminismo que fue la siguiente a la del sufragismo, que fue la ola de los años 60-70, ahí descubrimos el patriarcado. Kate Millett, política sexual, etcétera. Vale, lo descubrimos, digamos que las teóricas lo escribieron, fue el resultado de ese rechazo a nuestras reivindicaciones por parte de nuestros movimientos sociales, nuestros partidos, por supuesto de la sociedad, de los gobiernos, y ahí nos quedamos a las puertas. Luego vino la contrarreacción patriarcal, toda esa gran travesía del desierto que hemos tenido hasta ahora, pero ahora ya volvemos de entrada
al principio de la ola diciendo es el patriarcado. ¿Y qué nos queda? Nos queda ir a por él, ¿no? Ir a por él, ir a por otro modelo de sociedad. Entonces, la cuestión es que, hablemos un poquito más de esas lacras, ¿no? La cuestión es, ¿se puede hacer algo? Porque realmente se hacen cosas, pero esas cosas de atajar cada lacra, yo no digo que no haya que hacerlas. O sea, por supuesto, es muy importante toda la función, todo el trabajo que se están haciendo desde los distintos medios especializados en cada uno de los temas, de la violencia, de la desigualdad salarial, etc. Es muy importante, pero la cuestión es, ¿se puede hacer algo más? Y otra cosa, ¿se van a eliminar las lacras así? Porque se pueden combatir, pero ¿se van realmente a eliminar? Por ejemplo, la brecha salarial. A mí me ha gustado mucho este dato que ha dado Amparo Ballester, me parece que ha sido, ¿no? En España, la brecha salarial medida de una forma clásica es el 14,9%. La global es un 35,7%. Ahí se incluyen las ausencias, pero no todas. No todas, no se incluyen los periodos de inactividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, a mí me gusta utilizar un dato de la agencia tributaria que es comparar toda la masa salarial de los hombres con toda la masa salarial de las mujeres. Bueno, pues según esos datos, realmente la masa salarial de los hombres es el doble que la de las mujeres, el doble. O sea que todo eso es la desigualdad salarial. No podemos solo mirar eso que hay en cada empresa, en cada categoría, porque, bueno, también, claro, ya Coral ha explicado lo de la segregación, que es muy importante, pero no solo la segregación, es la inactividad. O sea, hay muchos componentes, ¿no? Y la cuestión es de dónde vienen también y cómo se atacan. Y si cada uno de los componentes esos se pueden atacar, ¿cómo? En cuanto a la violencia, pues claro, la violencia que es la que estamos sufriendo de una forma descarnada y que afortunadamente estamos descubriendo, resulta que hay un pacto de Estado por la violencia de género. En ese pacto de Estado por la violencia de género no se habla para nada de las raíces de violencia, no se habla. Simplemente, no solamente no se habla de las raíces y de cómo eliminarlas, esas raíces, sino que ni siquiera se habla, es como si las mujeres fuéramos seres angelicales que viviéramos del aire. No se habla de nada económico. No se tiene en cuenta una cosa tan elemental como que si una mujer es dependiente económicamente, y esto está a la orden del día, no puede salir corriendo. No puede salir corriendo porque ¿dónde va? Porque las prestaciones son mínimas, son temporales, porque a los 50 años ya no encuentras una forma de vida estable, independiente, si has sido dependiente hasta ese momento. Es que ni alusión, o sea, no digo yo, porque desde luego con una ley y con un pacto, con este tipo de medidas, que muchas son simbólicas, porque luego hay que analizarlas uno a uno, no se va a eliminar la violencia de género, pero por lo menos una alusión para la gente que entra y dice de dónde vendrá esto, cómo será esto, qué problemas hay, nada, ni alusiones. Entonces, este es el problema. ¿Cuál es el origen de la violencia de género? El origen, mira, el otro día, ayer me parece que fue, Pepa Bueno dijo, asesinada por violencia de género. A mí esto me parece que asesinada por violencia de género es un poco así, ¿no? Pero bueno, por lo menos luego añadió, por la violencia de género que es por la desigualdad. O sea, vaya, bien, o sea, ya se dice, bien, porque esto es una cosa evidente para todas nosotros, ¿no? Para todas nosotras. La violencia de género viene de la desigualdad. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a eliminar la violencia de género sin eliminar la desigualdad? Que es tanto como decir sin eliminar el patriarcado, porque es en realidad el sistema que produce esa desigualdad. Bien, pues ahora la economía feminista, ¿qué tiene que hacer en todo esto? La economía feminista ha hecho un papel muy importante. Cuando no se hablaba de que el trabajo doméstico y los cuidados existieran, la economía feminista ha tenido un papel muy importante en decir, oye, que el trabajo doméstico existe, ¿cómo podéis escribir tantos libros y hacer tantos análisis aquí como si esto ni existiera, ¿no? Pues sí. Luego también ha denunciado las desigualdades salariales, en fin, un trabajo muy importante. Pero ahora llega el momento, estamos en una ola feminista, ¿y cuáles son nuestras reivindicaciones?
Esto es lo importante. ¿Cuáles son nuestras reivindicaciones de la economía feminista y del feminismo? Tenemos algunas que ya las tenemos trazadas. Algunas reivindicaciones están ahí, no las hemos conseguido, pero están formuladas. Porque quiero aclarar, una reivindicación es pedirle a alguien que haga algo. Bueno, una reivindicación política es pedirle a los poderes públicos que hagan algo concreto. Una reivindicación política es algo que haríamos si nos dieran el gobierno. Entonces, cuando veáis algo que se dice que es una reivindicación, imaginaros, si a esta la nombraran ministra, ¿lo haría? Porque eso es lo que es una reivindicación. Reivindicación no es decir abajo la desigualdad salarial. Eso no es una reivindicación. Porque eso es un deseo, eso es un objetivo, pero una reivindicación es medidas políticas concretas, ¿no? Claro, medidas políticas concretas, ¿para qué? Para la liberación de las mujeres. Para la liberación de las mujeres de este sistema. La cuestión es si eso es posible. Si es posible pedir el cielo con los pies en la tierra, desde aquí hasta esa liberación, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo aquí una lista de tareas de la economía feminista. La primera tarea es imaginar una sociedad sin patriarcado. Esto es importantísimo, que hagamos ese ejercicio todos los días, por la mañana y por la noche. ¿Cómo es una sociedad sin patriarcado? Porque el patriarcado es como si fuera lo natural, lo que es así y no va a ser de otra manera, pero eso es mentira, eso es una falacia que nos han vendido. Esto es un sistema y a mí me parece que para eso, bueno, aquí ahora os digo de esto, pero bueno, yo pongo la lista de entrada. Imaginar una sociedad sin patriarcado. Segundo, comprender la naturaleza del patriarcado y cómo se transmite. Tercero, desvelar los efectos devastadores de las políticas públicas que mantienen el patriarcado sobre las mujeres y sobre la sociedad, que los efectos perversos no son solo sobre las mujeres, son malos, el patriarcado es malo para la sociedad también, y eso es muy importante, es también malo para los hombres, aunque ellos tengan el valor preeminente en este momento, pero como decía Bakunin, mientras que haya un solo esclavo, la sociedad no puede ser libre, eso redunda en sufrimiento para todo el mundo, incluso para aquellos que matan a las mujeres, o sea, es terrible, pero si te pones a mirar, bueno, no voy a entrar en esto, pero en fin, bueno, evidentemente las más interesadas, y por eso somos las que nos manifestamos, las que somos feministas, somos las mujeres, eso es verdad, pero es bueno para todo el mundo acabar con tanto sufrimiento y con tanta desigualdad. Bueno, cuarto, comprender que el patriarcado es ineficiente e insostenible. Esto es algo que hay que analizarlo también económicamente, y ahí están los datos y además y los análisis, que incluso este punto está reconocido por los organismos internacionales y por los gobiernos. Ahora mismo ningún organismo te va a decir que es que la igualdad es lo eficiente, es que la igualdad es necesaria para la economía. Lo dice todavía alguna gente sigue diciendo, sigue pensando, esto es una cosa que es un poco heredada del pasado, pero sigue ahí, ¿no? Como que es que el sacrificio de las mujeres es necesario, porque si no, nada funcionaría. Esto no es cierto. Esto ya está reconocido que no es cierto, que la igualdad es mala. Pero hay que desvelarlo. Y por último, elaborar un programa de reivindicaciones económicas feministas para llegar a una sociedad sin patriarcado. Pues no sé qué os parece, pero bueno, para mí esta es la lista, que no es 1, 2, 3 en un sentido secuencial, que esto es todo a la vez. Porque, por ejemplo, tú no te imaginas bien qué es una sociedad sin patriarcado si no tienes un programa para acabar con el patriarcado. Si tú no tienes un camino para llegar a la liberación, no ves qué es la liberación. Porque si no tienes ese camino, es que crees que es imposible. Y si es imposible, pues no te lo puedes imaginar bien, ¿no? Bueno, todo esto, si queréis más detalles, está en mi libro en mi libro contra el patriarcado, que ha dicho Maku, o sea que os lo podéis comprar y yo os pido que os lo leáis, ¿no? Y que luego lo sigamos discutiendo. Bien, pues un poco andando en esto de la primera tarea, imaginar una sociedad sin patriarcado. Mirad, para mí este ejercicio que yo decía que hay que hacer continuamente,
Pues a mí me gusta, para hacer este ejercicio, imaginarme una sociedad sin castas en la India. ¿A que eso es muy fácil? Es todo lo demás igual, pero sin castas. O sea, que porque hayas nacido intocable o hayas nacido brahman, no tengas que hacer distintas cosas, no tengas que tener distintas profesiones, no tengas que ganar menos, no tengas que tener vedado el acceso a distintos sitios, pues es así de fácil. Eso, o sea, que no haya estas... o sea, y la gente dice, ¿diferentes? Sí, somos diferentes. Pues no sé, Maku y yo seremos diferentes en unas cosas, iguales en otras, y seguro que hay un hombre al que yo soy más igual y hay otro hombre al que Maku es más igual en algunas cosas. Es decir, las diferencias individuales, todas las que queramos. Y si resulta que después de permitir las diferencias individuales resulta que las mujeres son más de una manera y los hombres son más de otras, pues ya veremos, pues oye, también estupendo, pero no lo prejuzguemos de antemano, porque en realidad prejuzgarlos de antemano es una forma, eso de, no, queremos ser iguales, ¿cómo es? Queremos ser iguales, pero no, ¿cómo es? Queremos no idénticas, queremos ser, somos diferentes, pero no queremos ser desiguales. Esta es la formulación. Esto es una moto que nos han vendido. Esto es una cosa que se ha dicho, yo lo digo ya por experiencia personal, porque ya llevo mucho recorrido, digamos, en el movimiento feminista, y es una formulación que es una, ya digo, podéis estar de acuerdo o no, pero a mí me parece que es una forma de no desafiar el mandato de género. De decir, oye, que no estamos pidiendo acabar con todo, solo estamos pidiendo pues esto, o sea, sí, diferente, sí, no estamos diciendo que vayamos a destruir todas las diferencias, ¿no? Bueno, entonces, ese ejercicio de una sociedad sin castas estaría bien, entonces podríamos decir, pues nada, ya lo hacemos todo y que pues todo siga igual, el mercado de trabajo igual, la familia igual, todo igual, pero que sean mujeres quienes están en los puestos directivos, en el metal, etcétera, que sean hombres quienes se toman las excedencias, eso es algo que alguna gente dice, pero eso no funciona. O sea, la cuestión es que eso no funciona. Tal y como están las cosas, no vamos a poder convencer a los hombres a que cuiden en régimen de esclavitud, como ahora estamos las mujeres. Ningún hombre se va a pedir una paguita de cuidadora para cuidar 24 horas por 200 euros al mes, eso no va a pasar. Tampoco va a pasar que de repente, por arte de vivirlo, que los empresarios nos contraten para un trabajo del metal de 24 horas disponible para la empresa, cuando saben que el riesgo de ausentarnos es mayor. A ver, ¿quién les va a obligar a eso? No sé, si alguien tiene una varita mágica para eso, que lo diga. Por el momento no hay ninguna propuesta sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, aparte de eso, no queremos para nadie el esclavismo, tampoco lo queremos para los hombres. No, o sea, no queremos que los hombres estén tan mal como estamos ahora. Tampoco queremos que nadie esté disponible 24 horas para la empresa, no lo queremos para nosotras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que cambiarlo todo. Así tal como está, no vamos a tener una varita mágica que elimine el patriarcado. Y luego hay otra cosa que también yo creo que hay que referirse a ella. Queda la maternidad, porque claro, ahora, o sea, podemos decir, no, que seamos iguales. Me ha gustado esto que dices, Maku, repartirlo todo, claro, sí, pero entonces ya te vienen y dicen, y la maternidad, porque claro, podemos ser iguales, diferentes, pero claro, tú tienes la posibilidad de ser madre y eso ya lo cambia todo. A ver, esto es otra moto, esto es la moto de la mística de la maternidad, porque Maku es madre y yo no soy madre, pero vamos a ver, ¿cuánto tiempo necesariamente de su vida le ha condicionado a Maku ser madre? El resto del tiempo de su vida, pues no es, o sea, es madre, claro que es madre, pero bueno, ¿por qué no puede ser también el padre igual de padre-madre que ella madre-padre? O sea, vamos a ver, excepto el hecho de parir y la recuperación del parto, pues por lo demás, ¿por qué no? Vamos. Y luego, además, ¿y si no eres madre? ¿Qué te diferencia de un hombre si tú no eres madre? ¿A mí qué me diferencia de mis compañeros de trabajo? Pues, en principio, ¿por qué no? Yo creo que podemos hacer las mismas cosas, vamos. Bueno,
Pero claro, esa mística sigue ahí. Y entonces, claro, por ejemplo, se dice, no, es que ya lo único que queda es que se tienen que recuperar del parto, porque hasta los poderes públicos comprenden que podemos cuidar igual, o sea, lo comprenden y lo tienen como objetivo. Mirar el otro día que se aprobó todo verdecito por unanimidad el hemiciclo del Congreso de los Diputados, todo verdecito, por unanimidad. Sí, tenemos que repartir los trabajos, permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%. Pero viene tío Paco con la rebaja a la hora de concretar y entonces dicen, no, pero es que la madre se tiene que recuperar del parto. Dice, bueno, vale, la madre se tiene que recuperar del parto, pero ¿cuánto tiempo se tiene que recuperar? No, 6 semanas seguro que se tiene que recuperar del parto. Bueno, hasta ahora el permiso de maternidad es para la recuperación del parto, pero es que en Polonia son 24 semanas y opinan que 24 semanas son necesarias para la recuperación del parto. Y toda esa gente, ahora mismo hay una propuesta sobre la mesa que dice que 6 semanas tienes que estar recuperándote del parto y, por tanto, obligatoriamente el padre tiene que estar ahí también. O sea, que tienen que ser obligar a que el permiso del padre y de la madre sea simultáneo. Claro, esto a lo que lleva es a que el padre será el ayudante, porque evidentemente si ella está, él será el ayudante, no será el encargado, como cuando si se queda solo ese tiempo, un tiempo, no ese de las primeras 6 semanas, pero luego que se lo pudiera reservar, no será lo mismo. Y luego la otra cuestión es que la empresa le tendrá disponible, porque si está ella, vente para acá, que te necesito hoy, que total como está tu mujer, ya está, la criatura no se queda sola. Entonces, eso es así en la realidad, pero te dicen que es porque se tiene que recuperar del parto. La Pina dice, bueno, vale, pues que lo decidan, si se quieren quedar juntos, que se queden, pero ¿y si se quieren turnar? ¿Por qué se lo tenemos que prohibir? No, porque es importantísimo. Pero esa gente que te dice que es que se tienen que recuperar del parto, no le importa nada que se quede, que hasta ahora se hayan quedado las mujeres solas cuidando a los 2 días y luego a las 2 semanas, ¿no? O sea, no les importa absolutamente nada. Pero eso sí, 24 semanas en Polonia para recuperarse del parto. Tampoco, luego ya, eso de los derechos de las mujeres, porque claro, como la maternidad, entonces están los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres son, esos llamados derechos de las mujeres, son derechos a cuidar. No hay más que sea llamado derechos de las mujeres. En realidad, tal y como está el cuidado, son derechos a quedarte sin derechos. Son derechos a quedarte sin sueldo, ¿no? Si te pides una excedencia, que se llama derecho de las mujeres. Son derechos a quitarte de la promoción si te pides un tiempo parcial, que también se llama derechos de las mujeres. Son derechos a recuperarte del parto y a dar la teta. Pero, ¿y quién se acuerda de tus derechos cuando se acaban las 16 semanas? ¿Y tú qué haces con la criatura? Ahí, y si tú quieres volver a tu puesto de trabajo, eso ya no es un derecho de las mujeres. No, eso es un derecho humano que se hurta precisamente bajo la cosa de los derechos de las mujeres. O sea, bueno, hay mucho que hablar de esto, pero la cuestión que yo quiero poner aquí en primer plano sobre el asunto es, a ver, ¿queremos una sociedad sin marcas de género? ¿Queremos una sociedad sin casta, sin dominación? ¿O aceptamos que la maternidad o lo que sea nos marca de tal manera que las mujeres hacemos una cosa y los hombres hacemos otra? Entonces, si aceptamos eso, vale, quien quiera que lo acepte, yo creo que no, que esto se puede organizar, ¿no? Pero si lo aceptamos, tenemos que aceptar la desigualdad salarial. Tenemos que aceptarla. O sea, si aceptamos que las mujeres tienen que quedarse en casa más que los hombres, tienen que retirarse del empleo más que los hombres, entonces tendremos que aceptar que la desigualdad salarial es inevitable. Porque estas cifras de las cuales he hablado, la agencia tributaria, etcétera, o sea, está basado precisamente en esa otra cara de la moneda de la cual hablaré ahora. Bien, entonces, tenemos que comprender la naturaleza del patriarcado y cómo se mantiene, ¿no? Esa es la segunda tarea que os lo contaba. Y aquí está la cuestión de la estructura y la superestructura. A mí estos conceptos me han sido muy útiles.
Estos son conceptos del materialismo histórico, Marx y Engels, ¿no? Aunque tengo que decir que ellos no eran feministas y no lo aplicaron al patriarcado, lo aplicaron al capitalismo. Pero es un método aceptado en las ciencias sociales, entonces vamos a aplicarlo al capitalismo porque es de verdad vigente, a mí me convence. Bueno, a ver si os convenzo. Hay una estructura social que, según ellos, claro, en la cuestión del capitalismo, de la sociedad de clase, o sea, esa estructura social consiste en que la sociedad está dividida en clases, la clase dominante, que es la capitalista, y la clase dominada, que es el proletariado, ¿no? Bueno, el proletariado, la clase obrera o lo que sea. Bien, y de esa estructura social, de cómo es la estructura social, que es la que determina la vida de la gente, surge, bueno, es una cuestión dinámica, ¿no? O sea, luego hay una superestructura que es, a mí, bueno, he copiado esto, que lo he copiado de Internet, ¿no? Pero que dice que la superestructura consiste en la sociedad política que nos organiza socialmente, el Estado, las instituciones, las leyes, la policía, la educación, a lo que otros marxistas luego agregarán también la sociedad civil, la ideología, las tradiciones, las religiones, todo aquello que nos conduce a comportarnos de un determinado modo. Pero la cuestión es, ¿de dónde viene la superestructura? Pues viene de la estructura. O sea, la superestructura, todas esas instituciones lo que hacen es, o sea, son un producto de la estructura, son un reflejo de la estructura, pero a la vez contribuyen a mantenerla. O sea, la cuestión es, como se decía antiguamente, desigual y combinada, una cosa dinámica y tal, ¿no? Bien, bueno, pues eso es así y no sé qué iba a decir, pero bueno, eso es así. ¿Qué pasa? ¿Cuál es eso aplicado a la dominación patriarcal? Bueno, hay una estructura familiar y una estructura del empleo, ¿no? Y esa estructura está absolutamente marcada por la división sexual del trabajo. Esa es la estructura patriarcal. La división sexual del trabajo ha cambiado a lo largo de la historia. No es la misma ahora que la del capitalismo primitivo y tampoco es la misma en el capitalismo primitivo que hace 4 siglos o 5 siglos en una sociedad feudal y tal. Pero esa división sexual del trabajo existe. Es importante ver cómo ha ido evolucionando y también cómo es diferente en unos países y en otros, porque esas diferencias, esa variabilidad, es la que nos da la idea de su naturaleza y, por tanto, de cómo puede cambiar, de cómo ha ido cambiando y, por tanto, cómo puede seguir cambiando. En estadística siempre decimos que, bueno, siempre no, pero mucha gente decimos que lo importante no es la media, es la varianza para entender los fenómenos. La media es, esto es así, punto. Pero tendemos a creer que los fenómenos son que nada cambia, ¿no? Y en realidad todo cambia. O sea, la gente dice, no, la división sexual del trabajo es... No es igual aquí que en Suecia, no es igual aquí que ahora que hace un siglo, y eso ha ido cambiando por algo. Ha ido cambiando, por cierto, por el movimiento feminista. Por eso ha ido cambiando. Pero bueno, ahora la que tenemos es esta. La nueva división sexual del trabajo. Ya no es que las mujeres están en casa y los hombres están en el trabajo remunerado, sino que los hombres son eso, ayudantes. Bueno, ayudantes cuando ayudan, porque aquí no ayudan en esta foto. Pero bueno, es la nueva división sexual del trabajo, ¿no? Por tanto, es la familia y el empleo. La familia y el empleo son dos caras, son dos caras de la misma moneda. En la familia tenemos, actualmente tenemos la familia es la principal responsable de los cuidados, porque también podrían ser los servicios públicos y tal, ¿no? Pero en este sistema, sobre todo en el sistema más neoliberal porque sí que hay variaciones, pero bueno, lo que tenemos es, sobre todo en los países llamados familiaristas, que son España, Italia, Alemania, etcétera, ¿no? No son los países nórdicos, porque en los países nórdicos los servicios públicos tienen un papel protagonista y no se considera que la familia tenga que resolver los cuidados.
Por ejemplo, la atención a la dependencia está montada como derecho universal, de tal manera que las personas tienen el derecho de que si te pasa algo, los servicios públicos te lo solucionan. Luego los familiares que te den el cariño y todo lo que quieran, como si quieren estar allí 24 horas. Pero tú tienes derecho a tu residencia, tienes derecho a que no tengas que... A que para las cuestiones básicas no haya que una persona... Bueno, pero en estos países la familia es la principal responsable de los cuidados. Las mujeres son las cuidadoras principales que se retiran del empleo en cuanto hay alguien a quien cuidar y los hombres son los amables patriarcas ayudantes, que ayudan, ellos ayudan. Y la otra cara es un empleo completamente segregado, claro, y segregado horizontal y verticalmente, claro. Los hombres 24 horas disponibles y las mujeres precarias, intercambiables, a tiempo parcial, con colectivos sin derechos, sobre todo todos los colectivos relacionados con el cuidado, con las empleadas de hogar, las trabajadoras a domicilio, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es la estructura social, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que eliminar esa división sexual del trabajo, ¿no? Para eliminar esa división sexual del trabajo, pues yo creo que es muy fácil, es facilísimo. Tenemos que elaborar un programa. Elaborar un programa quiero decir no escribir un programa a una persona en un despacho, sino que de verdad el movimiento feminista vaya asumiendo estas reivindicaciones, vaya viendo que esta hoja de ruta es posible. Bueno, pues creo que hay 3 condiciones para un sistema de empleo cuidados igualitario, 3 condiciones para eliminar la división sexual del trabajo. La primera es que los hombres cuiden igual que las mujeres. Eso es posible. Es posible porque ya tenemos experiencias, sabemos cómo iniciar a los hombres en el cuidado. Por ejemplo, bueno, la PINA, la reivindicación esta que tenemos, los permisos igualitarios, ¿no? Están diseñados por la PINA de tal forma, no solo iguales, intransferibles y pagados al 100%, ya hemos superado esa etapa porque también con eso se pueden meter muchas trampas. Son unos permisos que simplemente concediéndole a cada persona su derecho individual y sin trampas, consiga que los hombres y las mujeres, todas las personas, cada persona, se quede el mismo tiempo a cargo del bebé en solitario durante el primer año. Este es el objetivo. Eso es posible porque sabemos por experiencias que cuando se les concede un permiso esencialmente intransferible y remunerado al 100%, lo toman. Entonces, con no obligarles a que sea simultáneo, ya se apañarán ellas para debatir si la ley se pone de su parte y lo permite. Claro, porque si la ley se pone de parte de los comodones y se lo prohíbe, dice, no te preocupes, que ya te voy a prohibir yo que te quedes solo a cargo del bebé. Claro, que es el asunto de reforzar la división sexual del trabajo existente, reforzar el modelo del padre ayudante. Pero si se hace bien, es posible repartir a ver, no se va a hacer todo de repente, pero sería un gran paso y así luego ya los otros cuidados se podrían repartir. Y, por supuesto, hay que eliminar, una vez puestos bien los permisos, hay que eliminar todos los permisos que no estén pagados. ¿Pero dónde vamos? Decirle a alguien que se vaya a cuidar y darle una excedencia que se queda sin sueldo. Esto es una pasada, ¿no? O sea, esto hay que eliminarlo. Pero bueno, ya iremos, ¿no? O sea, iremos. Ahora lo emblemático es lo otro y tal. Hay que también ir haciendo pedagogía social. La segunda condición es un sistema de servicios públicos suficientes y de calidad para la educación infantil y para la atención a la dependencia. Pues esencialmente universalizar los derechos. No tiene mucha discusión porque esto ya la gente sabe que hay que hacerlo. Lo único que hay que hacer es las cuentas que están bastante hechas de que esto es posible. Y la tercera cuestión es un empleo estable con horarios racionales y con plenos derechos para todas las personas. Tenemos que recuperar el empleo estable, eliminar las reformas laborales, pero algo más, o sea, llegar más allá. Emblemático de esta tercera condición, la jornada máxima a tiempo completo de 35 horas con cómputo semanal. Este es el primer paso. El paso que tenemos aquí ahora, que después ya veremos si vamos a por las 30, ¿eh? Vale.
esto, bueno, ya iremos viendo, pero en este momento es una reivindicación del movimiento obrero, que el movimiento obrero no la airea mucho, pero que es muy importante para las mujeres, que de verdad el empleo se reparta también, porque si no se reparte el empleo no se pueden repartir los cuidados y que se haga en condiciones dignas. Y también la otra cuestión es la eliminación de los incentivos al empleo a tiempo parcial con reducción del salario, porque todo el empleo a tiempo parcial es con reducción del salario. Es así. Tanto en forma de derechos a la reducción de jornada por razones de cuidado como en forma de incentivos a las empresas para la contratación a tiempo parcial. El empleo a tiempo parcial es empleo indecente en general. Claro, como el empleo temporal, igual, como el empleo temporal, lo que pasa es que, bueno, si alguien quiere trabajar a tiempo parcial, que trabaje, como si alguien quiere un empleo temporal, pues también, pero que no haya incentivos a eso, ¿no? Ni por parte de los llamados derechos a tenerlo, ni por parte de los incentivos a las empresas. Habría mucho más que hablar del tiempo parcial, pero como me ha dado Macu ya solamente 5 minutos, pues yo solamente digo que estos son cuestiones fáciles. A ver, no son fáciles, son difíciles. ¿Pero por qué son difíciles? Porque no hay voluntad política, no porque sea imposible. Hay que distinguir esto. O sea, si es difícil porque objetivamente es difícil o si es difícil porque los gobiernos no quieren. A ver, esto es importante distinguir. Porque, por ejemplo, hablemos solo una pequeña alusión a las leyes de igualdad salarial, que vienen de la recomendación de la Unión Europea, como ha contado Amparo. Es muy difícil eliminar la desigualdad salarial por esa vía. Es difícil objetivamente, o sea, bueno, objetivamente, no sé, es difícil porque a ver, y ya tenemos transparencia por categorías, pero ¿y si una categoría es toda masculina y otra categoría es toda femenina? Ahí no llegamos. No llegamos, y si unas están dependientes económicamente y otras están en el empleo, ahí tampoco llegamos, como he dicho antes, ¿no? Entonces, eso no va a llegar a muchísimas cosas y además son muy difíciles de aplicar, por mucho que un gobierno ponga esa ley en funcionamiento. Pero luego hay otras cosas que son las cuestiones estructurales a las cuales los gobiernos se revuelven, no quieren llegar. Y esas cuestiones estructurales son estas. Y tenemos que llegar porque da la casualidad de que las cuestiones estructurales son más fáciles de implantar que las cuestiones no estructurales. Poner los permisos ahora mismo es que voten en el Congreso y ya está. No hace falta ni campañas, ni auditorías, ni un montón de inspectores. No, se lo van a tomar. Si están bien diseñados, eso va a funcionar. La educación infantil, si se pone, la gente lo va a utilizar, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que son fáciles, pero tiene que haber voluntad política. Y luego, esto que este es el programa, son elementos que para mí son importantes del programa, aunque también hay otros, que yo siempre termino esto diciendo, si no es este programa, ¿cuál es? Pero lo que está claro es que el movimiento feminista tiene que abordar esto, o sea, que es el momento de ir a por el patriarcado y para ello tenemos que plantear esa hoja de ruta que necesitamos. Y nada, que muchas gracias, que ahí tenéis más referencias y que, bueno, una referencia importante es la PINA, ¿no? La plataforma que estamos por esto, que se avecina un momento crítico de toda la tramitación que va a ser muy tortuosa y que va a ser difícil, que no nos cuelen las trampas, pero que la igualdad es innegociable. O sea, sobre todo cuando es posible. O sea, eso de negociar porque a lo mejor negociar un poquito de desigualdad, pues no. O sea, si la igualdad es posible, ¿por qué lo vamos a negociar? Vamos a por ella, ¿no? Ya está, gracias. Bé, moltes gràcies, Maria. La veritat és que són tantes coses i aquesta força que transmet que jo me la crec i crec que sí, que estem en la quarta ola i que anem a acabar en el patriarcado, perquè així estarem més contentes, no? Es posaren les piles i es començarem a veure ja estratègies per ajuntar forces des de diferents moviments feministes, perquè hi ha moltes coses que pareix que estan separant-nos, no? En el tema de la maternitat, en el tema de gèneres, aquestes coses, últimament, que se parlen tant, i que bé, que ara donem la veu a vosaltres i per a iniciar un debat. No sé quant de temps al final tenim, 30, 35, és més tard? 15 minuts. Paraules, qui vol començar a encetar per allà darrere?
Hola María, pues muchas gracias por la presentación. Muy contenta de que estés aquí. Creo que fue ayer al mediodía y por la tarde salió un poquito el debate que yo desde la mesa dije que seguramente con María aquí hoy pues podíamos darle alguna vuelta más. Bueno, salieron varios debates, pero uno de ellos era como el resurgimiento de las maternidades naturalizadas, ¿no? Y también esto cómo se ligaba pues, con otras cuestiones como pueden ser generacionales o incluso el mismo impacto de la crisis en las mujeres, que hace que también como proyectos vitales pues haya personas, ¿no?, o colectivos que se reinventen, y aquí pues la maternidad como proyecto vital pues puede acabar teniendo un papel central que yo creo que en general estamos de acuerdo que puede tener efectos bastante perversos, ¿no? Dicho esto, dos cosas que yo creo que están relacionadas. La primera, yo estoy totalmente de acuerdo con el principio de intransferibilidad y no lo desarrollo porque ya se ha hecho, ya lo has hecho y lo venís haciendo durante tiempo. O sea, partiendo de esta premisa, digamos, ¿no te parece que es un poco excesivo decir que si hay mujeres que se quedan más tiempo en el hogar, entonces no se puede reivindicar, o sea, no se puede denunciar la desigualdad salarial? Es decir, como que me parece, o sea, como que creo que tendríamos que ser un poco prudentes, ¿no? Porque entonces como que es, o hacemos, o sea, que está claro que son luchas relacionadas, yo estoy muy de acuerdo, pero como que a lo mejor puede haber opciones distintas que no por esto decimos, pues si te quedas más tiempo en casa, pues te aguantas y cobras menos. O sea, lo podríamos elaborar un poquito más para ser un poco más cuidadosas. Y luego esto lo conecto, la primera parte del tema de las maternidades y esta también. Ha habido artículos la última semana o los últimos días en relación a la propuesta de ley, ¿no? Han salido diferentes artículos en prensa pues, que representan diferentes sensibilidades, diferentes posicionamientos. Y estos días también, pues antes con la Maya comentábamos y con otras compañeras, si no se estaba reproduciendo en cierta manera como una actualización del debate feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, que precisamente porque somos muchas las que creemos que podemos estar inaugurando una cuarta ola que agarra y como que toma en cierta manera lo mejor de cada tradición, que por una parte es como profundamente materialista, ¿no? Y como habla de condiciones de vida, pero que también pues bebe de lo queer, bebe de lo, ¿no? Como que somos capaces de sintetizar y de generar relaciones dialécticas entre diferentes tradiciones. A mí me preocupa un poco que se estén generando unas polarizaciones un poco artificiales, cuando en realidad algunas de las críticas que se le pueden hacer a la PINA o a la proposición de ley no son contradictorias con el tema de la intransferibilidad, a otras sí, ¿eh? Y como que estemos generando falsos debates, en el sentido de que pues hay todo un programa que puede ser de transición, ¿no? Y que pueden entrar diferentes cosas y que siempre acabamos contraponiendo el tema de la redistribución con la parte del reconocimiento, cuando precisamente ayer también salió que no se tienen que dar por separado, que puedes trabajarlos de manera simultánea. Entonces, solo compartir la preocupación y a ver tú cómo lo ves desde, pues bueno, desde el trabajo que tú has hecho y que haces y también desde la postura pues, que representas públicamente, ¿no? Por ese trabajo, que no estemos reproduciendo debates que a lo mejor parecían un poco superados y que estemos en algunas discrepancias que estemos yendo más para atrás que para adelante. Sí, yo tengo una, bueno, pero paso Amparo y luego... Sí, a mí es por el tema que, bueno, yo felicito y yo comparto el avance de la plataforma de PINA, pero también viendo el panorama demográfico, no solo europeo, pero especialmente europeo, del envejecimiento de la población, el tema de los cuidados de las personas mayores o de las que nos vamos haciendo mayores también, el tema de las enfermedades, las discapacidades, la dependencia, me parece que hace falta un poco más, ir más allá con este tema también, porque defender el tema de la crianza, y es un debate en los feminismos, pero este otro tema es más crucial y es más presente, está muy presente en estos momentos, ¿no? También sobre lo que decías de los países más latinos y cómo son los modelos familiaristas,
pero te referiste a los nórdicos, pero no sé qué tipo de estilo y si allí tiene alguna influencia el tema de la superestructura, la ideología. ¿Qué ideología? Porque en los países familiaristas creo yo que tiene una connotación y un peso la ideología o la religión, sea a nivel cultural o de una creencia muy marcada, pero en los países nórdicos, ¿qué tipo de ideología o qué tipo de superestructura es la que inspira para que tengan unos mejores situación de los cuidados? Bueno, yo no me voy a meter, no te voy a hacer ninguna pregunta sobre la PL porque obviamente la conozco, la comparto y soy pinera 100%, ya lo sabes, ¿no? Pero quería intervenir solo para hacer una pequeñita aclaración, María, porque has hecho mención por ejemplo, a lo de la Ley de Igualdad Salarial que comentó Marian Amparo, que no está ahora aquí, y como yo formé parte del equipo de elaborado, entonces contesto yo por ella. ¿Vale? Quiero decir, es verdad que a ella no le dio tiempo a desarrollar todos los factores que están incluidos en la ley, pero precisamente la proposición de ley para la igualdad retributiva que Amparo nos estaba comentando antes incorpora no solo las propuestas de transparencia y de auditoría salarial, sino incorpora el análisis de factores causales que provocan, ¿no?, esa distorsión en la cuestión salarial. Por citar dos de ellos, lo digo para que lo incorporemos y que no nos quedemos con la impresión de que esto era un parche solamente de transparencia salarial, ¿vale? Y por citar dos de ellos, pues se habla de la necesidad de hacer equiparación plena de los permisos por nacimiento, iguales intransferibles y remunerados al 100%, para resolver uno de los factores estructurales, ¿no?, efectivamente, que es la desigualdad en el reparto de responsabilidades, y otro, el diluir y eliminar la segregación ocupacional, de la que nos habló ayer también Coral, ¿no?, como un factor explicativo, ¿no?, también que provoca el indicador después de las brechas salariales, ¿vale? Lo digo porque como ella no está aquí para aclararlo, pues yo me siento repelida para hacerlo, ¿vale? Y por lo demás, bueno, yo creo que la APL, cuéntalo tú, pero vamos, Pina CB Forever, y que es complementaria con otras medidas, ¿no?, que sean necesarias para sacar, ¿vale? ¿Hay alguna más? Sí. Gracias. Bueno, pues felicitarte, María, me ha gustado mucho la intervención. Yo también aplico el materialismo dialéctico porque me parece que es básico y está claro que es muy complicado ir contra el patriarcado. Y has dicho más que todas las propuestas que has comentado, que son muy accesibles para el programa y que no hay voluntad política, pero supongo que sí que habrás reflexionado, como la estructura económica es la determinante, entonces, ¿qué habéis pensado desde ese pensamiento feminista para combatir esa estructura que es la determinante y es la madre del cordero, que es el capitalismo puro y duro? Y es la que, no sé, a ver qué habéis pensado. Gracias por las preguntas. A ver, como lo hago sin enrollarme mucho. Sobre las maternalistas, la maternidad como proyecto vital, que tiene que ver el diferente impacto por la crisis, Sandra, claro, sí. O sea, bueno, claro, sí, eso es una de las cuestiones que hay que ver. Porque es todo una acumulación de factores, claro, por supuesto. O sea, si a las mujeres se lo ponemos tan mal, ahora mismo yo digo siempre que no hay amas de casa por profesión, o sea, o no hay prácticamente, es como residual. O sea, normalmente las chicas terminan sus estudios y ¿tú qué vas a ser? Pues yo voy a ser ingeniera, yo quiero ser tal, yo quiero ser cual. No estudian masivamente y dicen, aunque vayan a la universidad o no, dicen, ¿tú qué vas a ser? Ama de casa. Eso terminó con la que Macu llama la tercera, la ola de los 60-70. Ahí terminó, y además yo en el libro Contra el Patriarcado reproduzco un gráfico que esas encuestas no las tenemos en España, pero en Estados Unidos sí. Yo lo vi porque lo vi en mí, en mis hermanas, en la gente de mi generación. Fue mi generación quienes nos incorporamos masivamente a la educación superior y al empleo en los años 70, ¿no? Y también ya, pero en Estados Unidos fue en los 60 ya. Y hay un gráfico que es muy interesante
de cómo evolucionó la expectativa de las mujeres americanas en 10 años. O sea, en 10 años tú le preguntabas a una chica, ¿tú qué vas a ser a los 35? A una chica de 16, 18, les preguntaban, ¿qué vas a ser a los...? Y la mayoría iban a ser amas de casa. 10 años más tarde eso había cambiado radicalmente, la mayoría ya no pensaban ser. Es decir, no hay amas de casa por profesión en general, pero lo que hay son amas de casa sobrevenidas. Claro, y eso es por un conjunto de factores, por todos los incentivos, porque en el mercado de trabajo se les pone fatal, porque además pues que todo va junto, y al final, ¿qué pasa? Que terminan las mujeres dependientes económicamente. Entonces ya, pues sí, se las puede llamar amas de casa, cuidando en casa, dependientes económicamente, eso es igual a ama de casa. Y para eso la crisis es muy importante, claro, cuanta más precariedad, pues más de eso. Y no solamente de amas de casa, pueden terminar en las redes de prostitución. A ver si no, ¿por qué Ucrania es el país que más mujeres proporciona a las redes internacionales del crimen organizado de la prostitución? Pues porque en Ucrania, y lo del alquiler de vientres también, o sea, esto es la precariedad, la pobreza de las mujeres, o sea, todo eso es de lo que se aprovechan y todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Por supuesto, esas condiciones materiales, ¿no? Pero vamos a ver, la cuestión es que... voy al meollo de la cuestión, que no me quiero escaquear. ¿Es excesivo, es imprudente o es falta de cuidado decir que si las mujeres, digamos estadísticamente, no una mujer que se quede más y luego también un hombre se quedaría más en casa, ¿no? Si las mujeres como grupo están más encargadas de los cuidados y los hombres como grupo están más en el empleo, evidentemente somos, bueno, digamos, yo, bueno, a ver, analizando cómo funciona la economía, eso te lleva, si como grupo las mujeres se quedan más y los hombres se quedan más en el empleo, eso te lleva a que va a haber discriminación salarial. Eso te lleva a eso. Ahora, si alguien ve cómo realmente eso puede ser así, que las mujeres sean más amas de casa y los hombres más en el empleo y sin embargo no haya esa diferencia retributiva que dice la agencia tributaria, pues a mí que me lo expliquen, lo vemos, vamos a verlo, pero concretamente, a ver si lo podemos ver concretamente. Y porque, a ver, luego hay otra cosa, y es que a mí me parece que el perjuicio que nos ocasiona a las mujeres ser más amas de casa que los hombres, no es solo una cuestión de salario, es muchas más cosas. O sea, es que esa estructura que tiene mucho que ver con los ingresos también, pero esa estructura del hombre que domina y la mujer, esa estructura el hombre sustentador, la mujer cuidadora, es la que nos lleva a la violencia, es que es la desigualdad. Entonces, a ver cómo terminamos con eso si las mujeres siguen siendo las cuidadoras y los hombres siguen siendo los que ganan el pan. Eso tenemos que verlo. Entonces, no me parece que sea imprudente, ni excesivo, ni falta de cuidado. Yo lo he pensado mucho, pero lo vemos, y quien piense que no, pues vamos a ver ese programa para llegar a eso, porque no basta con decir que eso debería ser y que es una injusticia que no sea, sino que es. Y luego, desde luego, las opciones de proyecto vital, esas dependen eso depende de las que hay en juego, de las elecciones posibles, porque se toman opciones dentro de lo que te ofrecen. ¿Y cómo es posible que en Suecia no haya prácticamente amas de casa y que, sin embargo, en España hay 2,5 millones de mujeres que están dependientes económicas, o sea, que son llamadas inactivas, que hacen un montón de cosas, pero que están fuera del empleo? ¿Por qué? ¿Por qué en Suecia de una manera y por qué aquí de otra? ¿Por qué hace un siglo aquí mayormente las mujeres eran amas de casa y por qué ahora ya no? Pues porque tenemos distintas alternativas. Es por eso. Tú ponles a las mujeres las alternativas y entonces ya verás cómo las utilizan, porque siempre las mujeres hemos aprovechado cualquier resquicio que se nos ha dado con excelente nota. Acceso al empleo, ya no estamos en todas las profesiones, acceso a la educación, todo lo aprovechamos, pero si no se nos da ese acceso y luego se nos dice que es que lo elegimos, no digo que no estoy hablando de un caso personal, estoy hablando de cómo
masivamente una gente, pues es así. Es porque tenemos distintas alternativas. O, por ejemplo, eso de que se dice, es que en los países familiaristas se dice eso, que no son los del sur. Alemania, por ejemplo, es un país familiarista. Se dice, es que los mayores quieren ser cuidados en casa, no quieren residencias. Y entonces yo siempre contesto, ¿y cómo lo sabes? Pero si hay un montón de listas de espera. A ver, cuando haya residencias asequibles y de calidad, asequibles para todo el mundo, gratuitas y todo esto, entonces ya veremos y ya me podrás decir que la gente no quiere utilizarlas, cuando haya puestos vacíos. Pero ahora no hay puestos vacíos. Sabemos por qué la gente no utiliza las residencias. ¿Por qué masivamente los utilizan en Suecia, en Dinamarca y están contentos? Y aquí, sin embargo, la gente considera un estigma ir a una residencia por una serie de condiciones materiales. O sea, que todo eso hay que mirarlo. Y luego, sobre los artículos en prensa de los permisos, ¿se está reproduciendo el debate igualdad-diferencia? Por supuesto, se está reproduciendo el debate. Ese debate que lo tuvimos en política en la segunda ola, lo estamos teniendo en economía en esta ola. Y toda aquella gente que en aquel momento, que yo lo viví, decía, no queremos estar en las instituciones, no queremos estar en el Parlamento porque estas son instituciones machistas, las mujeres no queremos participar en política. Toda esa gente, ahora ya, esa misma gente que sigue viviendo, bueno, toca madera, seguimos viviendo, esa gente ya no dice nada de eso, esa misma gente ya no dice nada de eso, ya, ese debate ya se hizo, ahora estamos haciendo este debate, estamos haciendo el debate de si es que las mujeres no tenemos que incluirnos en este mercado de trabajo machista, como si quienes queremos incluir a las mujeres en el empleo de calidad, quisiéramos incluir a las mujeres en este mercado. Yo he dicho, y siempre pongo por delante, que el mercado de trabajo tiene que cambiar. El mercado de trabajo tiene que cambiar. Yo no digo este mercado de trabajo, tiene que cambiar el mercado de trabajo. Pero esas acusaciones de no, es que las mujeres a lo mejor eligen ese proyecto vital, pues no. O sea, y yo no sé si esto, si hay una cosa mejor de cada casa. Bueno, pues no sé, pero que me digan qué concretamente, que me digan qué, porque si todas esas consideraciones te llevan a oponerte a la proposición de ley de la Pina, pues yo no le veo la gracia. No le veo qué tiene eso de positivo. Pues, es que he visto argumentos como, por ejemplo, el que más me ha gustado, que es que las mujeres, es que la humanidad somos una especie mamífera y no papífera. A ver, o sea, ¿dónde vamos con eso? Eso, pues no sé, yo no sé si será eso cuidadoso o responsable o lo que sea. Eso, a mí es eso lo que no me parece ni cuidadoso ni responsable, porque está causando un impacto enorme en mantener el status quo y en darle alas a los poderes públicos que se están resistiendo, pero no se están resistiendo, van a tirar, y acordaros de mí, en toda la tramitación, los poderes públicos, que ya les estoy viendo, porque ya lo están diciendo los cargos, pero te lo dicen en los pasillos, es que hay las maternalistas que están protestando y eso es una cosa que tira para atrás. Pero ellas, esos poderes públicos, esos políticos, no lo van a decir públicamente. Es que las maternalistas tiran para atrás. Te lo dicen en los pasillos para que te calles. Pero en la realidad es por lo que no quieren aprobar esta proposición de ley, es porque hay unos intereses de las empresas que quieren seguir teniendo a los hombres completamente disponibles y hay unos intereses de los hombres más, la parte más atrasada de los hombres que eso es subliminal, que no es tal. Es que, decir, no os preocupéis, chicos, que vais a seguir pudiendo ser comodones y pudiendo, o sea, es esas dos cosas, sobre todo, ¿no? Y luego más, pero bueno, eso. Entonces, bueno, Amparo, sí, Amparo, el panorama demográfico, mira, justamente, entre paréntesis, ya sé que no dices esto, dices lo de la dependencia, pero el panorama demográfico es importante para esto de la maternidad. Fijaros, la mística de la maternidad, que se me ha olvidado decirle a Sandra, es que esto es residual. Sandra, te quería decir que es residual. Esto de las maternalistas, que parece que es muchísima gente, es residual en la sociedad.
Porque la mayoría de la gente, según las encuestas, no está por esa mística de la maternidad. Pero es que yo además quiero decir otra cosa, que me lo ha recordado la cuestión demográfica. Es que fijaros, esto es una regla, ¿eh? Cuanta más mística de la maternidad hay en un país, peor está la demografía. Es curioso, ¿verdad? O sea, que las mujeres tendrán la mística de la maternidad en su cabeza, pero si no pueden ni siquiera ser madres en los países familiaristas. ¿Qué es eso del familiarismo? Es una falacia. ¿Dónde está mejor dónde hay más criaturas? ¿Dónde las mujeres pueden tener más criaturas? En Suecia está mucho mejor la demografía que aquí. ¿Por qué? Porque tienen más oportunidades. Aquí más mística y allí más oportunidades. Así que vamos a desmenuzar todo esto. Y luego lo de que es más importante el cuidado de mayores. Mira, yo creo que son importantes. De todas las reivindicaciones que yo he puesto aquí, todas son igualmente importantes y se pueden hacer en una misma apuesta que exige una catarsis social por un cambio de modelo de sociedad, que es lo que se hizo en Suecia a finales de los años 60-70 y que tenemos que hacer aquí ahora. Y no se hizo completamente, pero eso está claro. No es ir más allá de los permisos, es que hay que hacerlo conjuntamente. Los permisos son ahora lo que hay ahí y donde podemos tirar del hilo del debate social, pero lo otro está ahí. Lo que pasa es que, bueno, pues está ahí, tenemos que ir a por ello. A ver si alguien monta una plataforma, porque quienes estamos en la pina ya no damos abasto. No hay que enfrentar unas cosas con otras, en definitiva, quiero decir. Todas son necesarias, todas las piezas. Y la ideología que hay en los países nórdicos pues es una ideología de igualdad, una ideología de igualdad más en la práctica. La división sexual del trabajo sigue existiendo, pero está mucho más debilitada y la gente piensa mucho más que los hombres tienen que cuidar igual que las mujeres, más que aquí. Ha cambiado la ideología, no ha cambiado totalmente, porque hay cosas que todavía les falta por hacer. Y bueno, en cuanto, ya termino con esto, la estructura, sí, Carmen, que de acuerdo, o sea, yo estaba... No, vale, sí, pero bueno, yo digo... No, pero puedo decir que yo lo que estoy diciendo es que estoy hablando porque esta proposición de ley, excepto esto de que hay que equiparar los permisos, pero no es objeto de esta proposición de ley. Se dice que hay que hacerlo, pero la proposición de ley no lo hace. Dice que hay que hacerlo y me parece genial que lo diga. Si también las medidas me parecen genial, si lo único que yo estaba diciendo es que con esas, y que diga que hay que diluir la segregación, sí, pero la cuestión es que tampoco, yo estaba simplemente diciendo que con esas medidas tampoco se diluye. Entonces, creo que hay que decirlo y está bien, son avances, que esto se ponga en primer plano, que esto se diga. Yo sobre todo me refería no tanto a esa ley en España, sino que esa ley viene a aplicar esa recomendación de la Comisión Europea, y la recomendación de la Comisión Europea sí que se queda ahí, ¿eh? O sea, la Comisión Europea solo dice eso, solo hace ese tipo de cosas, que son no estructurales. O sea, el paso que tiene que dar también la Comisión Europea es pasar a eso. Y por último, ¿la estructura es el capitalismo? No. La estructura patriarcal no es el capitalismo. La estructura del capitalismo sí es las clases sociales, pero la estructura patriarcal no es el capitalismo. Aunque hay una alianza entre el capitalismo y el patriarcado, lo que no podemos es dejarlo en el capitalismo, que es lo que ha pasado hasta ahora. Esa es la teoría de la contradicción principal, de la cual sufrimos en la segunda ola y vuelve con otras formas ahora. No somos feministas contra el capitalismo, yo creo que somos feministas contra el patriarcado, pero también hay que decir que el capitalismo es el mejor aliado del patriarcado. Por tanto, aunque seamos contra el patriarcado, concretamente el neoliberalismo es el mayor aliado porque nos quita los servicios públicos, etcétera, etcétera. Sí, pero no contra el capitalismo así en cualquier fase y cualquier cosa, sino queremos ir contra el patriarcado y vemos que hay que hacer todas esas cosas que también van a minar el capitalismo. Y que si se hace todo esto, el Estado social, en definitiva, que queremos ampliar, que es absolutamente necesario, porque no hay liberación de las mujeres bajo el neoliberalismo, eso está claro. El capitalismo que puede resultar, que tampoco será estable, es una cosa dinámica, será muchísimo menos capitalismo. A cada cosa que se haga, lo que resulte será mucho menos capitalismo. Tú universalizas la educación infantil y lo que sale es menos capitalismo. Esto es puro Amartya Sen, ¿eh?
pero bueno, que ya iremos viendo. Y luego, por otro lado, también hay que decirles a nuestros compañeros anticapitalistas que aunque solo estén por el capitalismo y les importe nada las mujeres y tal, que el patriarcado es ahora mismo el mejor aliado del capitalismo, que para ir contra el capitalismo hay que ir contra el patriarcado, porque el patriarcado está impidiendo que resolvamos las crisis. Por ejemplo, la crisis ecológica, eso es otra cosa a la que me dedico bastante en el libro. O sea, intento abordar esto y cómo realmente no podemos ir contra el medio ambiente mientras mantengamos esta ideología patriarcal, este sistema de valores que está conduciendo a que los hombres... Vamos, está claro, las mujeres estamos mucho más preocupadas, nuestros comportamientos son mucho más favorables al medio ambiente, etcétera. Pero los hombres que toman las decisiones y los hombres que se siguen comportando de acuerdo con que el triunfo está en tener un coche rojo, a ver cómo haces tú con esto. Tenemos que cambiar completamente el sistema de valores. Y para eso es ir contra el patriarcado. Así que todos aquellos medioambientales, todos aquellos de igualdad social, se tienen que preocupar del patriarcado, pero que son cosas diferentes conceptualmente y que tenemos que tenerlo en cuenta, porque seguimos otra vez a lo mismo que estábamos en la segunda ola. No, compañera, vamos contra el capitalismo. ¿Y dónde están las reivindicaciones feministas? ¿Qué hay de lo nuestro? ¿No? Ja. Molt bé. Pues jo crec que ja un aplaudiment. I ara deixarem pas a Maria Luisa per a la cloenda.